Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Esta noche, 7 de la noche del miércoles 23 de diciembre del 2020. Ya lo saben, yo soy Carlos Baños. Estoy transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México para una entrega más de mi serie, de mi espacio Licantropía. Un espacio de periodismo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Déjenme bajarle por acá. Esta noche. Ya está. Como ustedes saben, este es un espacio de periodismo de opinión con respecto a las noticias recientes, noticias que se han dado en los últimos días con respecto al devenir nacional. Este espacio se llama Licantropía, Homo Homini Lupus, el hombre es el lobo del hombre. Es una reflexión crítica en torno al acontecer nacional con base en algunas de las noticias más recientes, más relevantes. En esta ocasión son siete las noticias que vamos a comentar. Antes que nada, les quiero agradecer mucho que me acompañen este día. Es un día previo a la Nochebuena. Estamos a punto de celebrar una Navidad muy atípica. Aprovecho la ocasión para enviarles un fuerte abrazo y al final de la transmisión haremos algún tipo de celebración de brindis. Les agradezco enormemente que me acompañen de nueva cuenta. En esta ocasión vamos a tratar 7 puntos. El nombramiento de Delfina Gómez, la ceremonia bananera por la llegada de las primeras vacunas contra COVID, el asunto de la caricatura de López Dóriga, la coalición Va por México, continúa el linchamiento feminista contra Salgado Macedonio, el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación secuestrados por la mitología feminista, y uno extranjero, que es el asunto de Nicaragua y la prohibición de los opositores a postularse como candidatos. Son 7 puntitos, a lo mejor sale por ahí alguno extra, pero empezamos. A ver, ya saben, el asunto es directo. El nombramiento de la profesora Delfina Gómez. A ver, empecemos un poco por el análisis del personaje. A mí hay un par de cosas que me gustan de Delfina Gómez. El primero es que Delfina Gómez es un vivo ejemplo de lo que es la cultura del esfuerzo. Una cultura del esfuerzo que le hace mucha falta a México. Es hija de un albañil, de un hombre de la clase baja, del proletariado, y ella llega a escalar incluso a niveles universitarios. Esto obviamente es muy importante porque nos habla de la capacidad de movilidad social que tienen las personas de la clase baja cuando toman las decisiones acertadas. Y en ese sentido, Delfina Gómez es un ejemplo de la cultura del esfuerzo. Que ojalá tomara en cuenta Morena, el gobierno de la Cuarta Transformación, porque fíjense el contraste. Delfina Gómez, que es una mujer que representa la cultura del esfuerzo, va a formar parte de un gobierno al que le encanta fomentar el parasitarismo social, la huevonería, la limosnería y la cultura de la mendicidad. Son cosas que ahí chocan. Ya sabemos que el gobierno de López Obrador, de la Cuarta Transformación, como buen gobierno socialista populista, es un gobierno al que le encanta dar limosnas para ganarse el favor de la gente, sobre todo de la gente más desfavorecida, a objeto de establecer una plataforma político-electoral que le permita mantenerse en el gobierno. Qué bueno que entra Delfina Gómez. Ojalá ese gobierno tome el ejemplo de Delfina Gómez y con base en esta cultura del esfuerzo empiece a tronar varios de sus programas sociales parasitarios. Sabemos que no va a ser así, pero vale la pena hacer el contraste. La otra cosa que me gusta mucho de Delfina Gómez es su amor por los gatos. Aparte de que tiene algunos gatos ahí en su domicilio, sabemos que era frecuente que ella le dejara algo de comida a los gatitos callejeros que se encontraba cuando iba a dar sus clases. Eso también es una cosa que al menos a mí en lo particular me satisface y me llena de mucha alegría. La otra no la tengo confirmada. Algunos amigos de Morena me han dicho que Delfina Gómez no tiene descendencia, no tuvo hijos. Es una mujer que no procreó, que decidió dedicarse de lleno a su labor educativa y no formó un hogar, no tiene descendencia. Eso no lo tengo confirmado, pero en el dado caso que eso sea real, sea verídico, es también un gran ejemplo Delfina Gómez, ¿no?
Una mujer que decide dedicarse de lleno a su profesión, a su vocación, y sabe que esto es incompatible con generar prole, y entonces se aboca a su profesión y no genera prole. Esto en el dado caso que así sea. Además, en estos municipios que se encuentran en la franja, viene siendo la franja oeste de la Ciudad de México, que van desde Chimalhuacán, La Paz, Texcoco, hasta Ecatepec, pasando por Nezahualcóyotl, donde es tan común que hay embarazos adolescentes no deseados, y eso representa un factor que fomenta el círculo vicioso de la pobreza. Dado caso que de este último factor sea así, pues también resulta placentero ver a una mujer que se dedica a lo suyo y no procrea, sabiendo que no puede atender de lleno a su descendencia, salvo que me desmientan. No lo sé de suyo. Ahora, vámonos al asunto de eso con respecto a su perfil. Ahora vámonos al asunto que tiene que ver con su designación. Una designación muy desafortunada, sumamente desafortunada, porque representa la continuidad de una visión sindicalista, estatista, populista que tanto daño le ha hecho a este país, a México. Delfina Gómez en última instancia va a llegar a reproducir esta versión del sindicalismo amafiado, parasitario, estatista, que mucho daño le hace al país. Además, en principios del siglo XXI, cuando ya deberíamos estar dando el salto hacia la educación en línea, justamente para deshacernos de esta educación escolarizada que tanto daño le ha hecho a este país. Ustedes me conocen, saben perfectamente muy bien que yo desde hace varias décadas, especialmente del 2000 hacia acá, soy partidario de la educación en línea, de la educación online, del e-learning, pero en serio. No las clases remotas, aburridas, tediosas, pesadas, que se empezaron a instrumentar a partir de la entrada de la pandemia. No, no me refiero a eso. Me refiero a una auténtica educación en línea. Una educación en línea que fundamentalmente desescolarice la educación y de entrada nos permita deshacernos de toda la monserga fastidiosa de los sindicatos corporativos, clientelares, autoritarios, populistas, amafiados. Por supuesto que lo que llega a ser Delfina Gómez a la SEP no va a ser un gran proyecto para fomentar la educación en línea, sino todo lo contrario, para entorpecer la educación en línea y mantener el esquema de magisterio amafiado, sindicalista, corporativo, clientelar, que además le viene de perlas al proyecto demagógico y adoctrinante de López Obrador. Ahí está el asunto. Ah, bueno, y claro, por supuesto, están esos antecedentes turbios de su paso por el municipio de Texcoco. Todavía falta que aclare el asunto de los moches que supuestamente les hacía a los trabajadores para favorecer a ciertas organizaciones políticas, y los contratos que al parecer asignaba a empresas íntimamente asociadas con su padrino político, Higinio Martínez. Estaría muy bien, ¿verdad?, que Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y le congelara las cuentas y la investigara. Sabemos que no va a ser así, porque aquí el congelamiento de cuentas solo es en contra de los enemigos políticos del presidente de la República, no de sus aliados. Punto número 2. Esta ceremonia bananera por la llegada de las primeras vacunas contra el COVID. Esa fue el día de hoy. Digo, es de verdad una escena lamentable, grotesca, ridícula, caricaturesca, en la peor tradición del autoritarismo bananero, tercermundista, caudillesco, muy propio de Santana, de Porfirio Díaz y del priato más pedestre. Fíjense qué cosas tiene la vida. Justo lo que López Obrador no quiere representar es lo que más representa. Para recibir 3,000 pinchurrientas vacunas, 3,000 dosis, que solo van a servir para 1,500 personas, teníamos a casi medio gabinete en el aeropuerto. Para recibir
3,000 dosis para 1,500 personas en un país de 130 millones de personas. Y lo hacen con boato, con pompa, con platillos, con cohetes, con banda, con música, con aplausos, en la peor tradición del caudillismo bananero de América Latina. Esa escena la vimos hoy, grotesca, patética, de un secretario de Relaciones Exteriores que se le ha pasado diciéndole de forma salamera al tirano de Macuspana, al Nerón de Palacio Nacional: misión cumplida, jefecito, misión cumplida. No, la misión se cumple cuando ya 130 millones de mexicanos estén vacunados contra el COVID. No porque hagas un pedido y recibas pinchurrientas 3,000 dosis para 1,500 personas. Eso no es cumplir con una misión. Pero este afán de protagonismo, de salamería, es impresionante. Pues no se supone que ya habían cambiado, no se supone que la cuarta transformación no era eso. Al contrario, se está acentuando justamente esta cultura del lacayismo, de la salamería, del ponerse de tapete ante el tirano en turno. Pero además para recibir 3,000 dosis de vacuna para 1,500 personas. Y hacen la gran fiesta. Dicho sea de paso, llegan con retraso. No sé. Yo me quiero imaginar que Marcelo Ebrard hizo sus mejores gestiones, incluso lamiendo suelas o suplicándoles a las grandes empresas para que al menos le mandaran unas cajas vacías, para dar la impresión de que se estaba avanzando, para hacer la pompa y el boato, para el aplauso ridículo. Quiero suponer eso. Por supuesto que este inicio grotesco, pero además patético, nos da una idea de cómo vienen las cosas en el futuro. Embarques incompletos, embarques atrasados, una distribución pésima. Digo, por favor, estamos viendo que este gobierno es especialista en la incompetencia. No pueden con la vacuna de la influenza, que es un reto menor. No pueden con los vales para los damnificados de Tabasco. No pueden con el recién abierto, inaugurado hospital de Tláhuac, ¿no? Como un huevo vacío. No pueden con eso. Es una dimensión más pequeña, es un reto más pequeño y no pueden con eso. ¿Ustedes creen que van a poder con una distribución eficaz para 130 millones de mexicanos en los meses por venir? Lo peor de todo esto es que se afanan en no apoyarse en los estados de la República. Somos un pacto federal, ya lo habíamos dicho. Se afanan en no tender lazos, no tender puentes con la iniciativa privada. Además, torpes, tontos. Su autolatría y su megalomanía los lleva a cometer error tras error tras error. Si permitieran que la iniciativa privada vendiera a los sectores de la población que tienen poder adquisitivo esa vacuna, la vacunación sería más rápida e inclusive beneficiaría al propio gobierno, porque el gobierno solo se concentraría en los estratos más bajos. Hasta idiotas son idiotas. Si permitieran que la empresa privada introdujera también la vacunación y los mexicanos que pudieran pagar a la empresa privada esa vacunación lo hicieran, habría un sector de clase media y clase alta que recurrirían a la empresa privada y así también desahogarían de presión al gobierno para que éste se concentrara en los sectores más bajos. Pero insisto, hasta para eso son débiles mentales. Su autolatría y su megalomanía los ha llevado a cometer esta clase de dislates, esta clase de tonterías. Además, por supuesto, de las escenas patéticas y ridículas, muy al estilo de esta película que, dicho sea de paso, también le encanta a López Obrador citar, la de Calzón sin inspector. Recordarán ustedes, una película de Alfonso Arau, de allá por mediados de los 70s del siglo XX, donde se habla justamente de esta cultura de la fiesta burocrática, de la fiesta salamera, por obras insignificantes y menores. Qué curioso, el presidente cita la película para otros gobiernos, cuando la verdad es que se le aplica perfectamente bien al suyo. Además, hay una cosa que a mí me fascina, me encanta.
Me encanta de lo que sucedió hoy. A este presidentito, a este presidente enano, pequeño, con complejo de inferioridad, que por eso se siente grande. Fíjense ustedes qué gran golpe a su egomanía populista socialista. Resulta que esas vacunas le llegaron a través de una empresa capitalista transnacional neoliberal imperialista, como es DHL, que es germano-norteamericana, y traen vacunas de una empresa capitalista neoliberal e imperialista que es Pfizer, que también es norteamericana de origen germano. Qué gran golpe a la egomanía comunista de este presidente. Dos grandes empresas capitalistas neoliberales imperialistas poniéndolo en ridículo, haciéndole entender la importancia del capitalismo. Esa es una escena extraordinaria que pasará a la historia. Un político bobalicón que siempre está hablando mal del capitalismo y del neoliberalismo en particular. Hay que recordar que en marzo, si mal no recuerdo, marzo del 2019, él declaró abolido el neoliberalismo en México. Ya saben, es la psicosis política, ¿no? A partir de hoy las cosas son distintas solo porque yo lo digo. Bueno, es un asunto ya realmente de psicosis política. Marzo del 2019, López Obrador abolió el neoliberalismo en México. Pero hoy, en los hechos, quedó sometido por el capitalismo neoliberal, como quedó sometido cuando firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bis, o sea, el TEMEC. Qué grandes lecciones para políticos mediocres. Esa escena me encantó. Pasará sin duda a la historia. El punto número 3. El punto número 3 tiene que ver con la caricatura sobre Joaquín López Dóriga que expuso apenas ayer el presidente de la República, como para burlarse de él, como para hacer mofa de él desde el espacio que tienen las mañaneras. Aquí hay un asunto muy interesante que hay que plantear. En el aspecto de la libertad de expresión, ustedes me conocen, saben perfectamente bien que yo me manejo con estándares sumamente altos de libertad de expresión. Del semanario satírico Charlie Hebdo para arriba. De tal suerte que el hecho de que un presidente, incluso un presidente, haga mofa de un comunicador, de un periodista, realmente a mí no me genera molestia. Lo que genera molestia es la desproporción, la desigualdad, la asimetría y el hecho de que el gobernante, de que el presidente se valga de los recursos públicos y de los espacios públicos para hacer esta mofa. Porque eso significa que hay una asimetría. Aquí está el periodista y aquí está el presidente, con todo el aparato público, utilizando además los recursos públicos para atacar a ese periodista. Eso sí es lo que me parece deleznable, criticable, reprobable y aborrecible. La libertad de expresión, en su máxima expresión, ustedes me conocen a mí, hay que ejercerla. Cuando se habla de libertad de expresión, solo tenemos que pensar en restricciones que tienen que ver con los menores. Hay ciertos temas como la sexualidad, como la violencia, como las drogas, que tienen que ser restrictivas cuando se habla de los menores. Salvo esa restricción, yo creo que todo lo demás se vale. Se vale. Libertad de expresión amplia, casi absoluta. Lo que no se vale es que un político mediocre que se encuentra en el gobierno se valga de los recursos del gobierno para atacar a un periodista en lo particular. Porque ahí hay una asimetría muy clara. Hay una desproporción y una desigualdad muy clara que hace del gobierno, que hace del gobernante un patán. Un patán. Ojalá fuera en términos de igualdad. Eso es lo mejor, en términos de igualdad y que se den las cosas. Dicho sea de paso también, en este sentido, con respecto a la libertad de expresión, hay que considerar que luego la libertad de expresión llega a
asuntos que tienen que ver con la afectación de los derechos, como cuando se difama y se calumnia. Una cosa es tener una opinión, otra cosa es hacer una acusación. Si la acusación no se prueba, entonces se puede proceder legalmente, porque se están afectando ya esferas de derechos. Creo yo que no llegamos a ese caso. En el caso de la caricatura en contra de Joaquín López Dóriga, que además es una caricatura vieja, creo que se exageró un poco en ese sentido. La verdadera crítica a esta actitud presidencial es la desproporción, es la asimetría, es el uso de recursos públicos para golpear a un ciudadano particular. Eso sí es reprobable. Pero además hay que ir un poco atrás, hay que ir más atrás. Porque este monero, el Hernández, que hizo la caricatura, y todo ese grupito, ¿no?, que tiene que ver el Fisgón, el Guera, Rapé, etcétera, etcétera, que se mueven entre Proceso, La Jornada, TV UNAM, Canal 22. A esos habrá que decirles que hay distintas formas de chayote. Una cosa es el chayote que se da como dinero de modo directo, clandestino, privado a algunos comunicadores. Pero hay un chayote que es oficial y está oficializado, que es cuando el gobernante en turno, que es cuando el gobierno le contrata publicidad a los medios donde estos tipos publican. Eso también se cuenta como chayote, hay que decirlo, ¿eh? Cuando el gobierno contrata publicidad, y no poca, mucha publicidad, en los medios donde publican estos moneros, eso también es un chayote. Es un chayote indirecto. Porque nosotros sabemos que en México, que hay muy poca cultura periodística, muy poca cultura de la lectura, la mayoría de los medios, si no subsisten con apoyo gubernamental, con contratos gubernamentales, se van abajo. Eso lo sabe cualquier periodista en México. Cualquiera. Por tanto, cuando salen a criticar a López Dóriga por el chayote que recibía por parte del gobierno, en el fondo se están mordiendo la lengua, porque están criticando una actitud que ellos también toman, en la que ellos también incurren, aunque sea de modo indirecto. Que el gobierno contrate publicidad en La Jornada, en Proceso, que también contrate espacios en TV UNAM, o me recomienden TV UNAM, o en el Canal 22, que es del gobierno, para que yo pueda cobrar en esos medios. Perdón, no seamos hipócritas. Eso también es chayote, solo que de forma indirecta. Dicho sea de paso, en el caso de estos moneros que ya estaban en un espacio de TV UNAM, el director Armando Casas, de TV UNAM, cuando López Obrador lo designó como director del Canal 22, también se jaló a los moneritos. TV UNAM, bueno, nosotros ya sabemos que la UNAM es en cierta manera una universidad de estas públicas, entre comillas públicas, más bien adoctrinantes, que sigue un poco la línea del chairismo, leninismo, que es muy propio de López Obrador y de su camarilla, de su movimiento. Bueno, el hecho de que ellos estuvieran en TV UNAM ya significa que están recibiendo un espacio y un estipendio, recursos públicos, siguiendo una cierta línea periodística favorable a López Obrador. Y cuando Armando Casas, director de TV UNAM, se pasa a ser director del Canal 22, también se jala a los moneritos. Y no creo que lo hagan de gratis. No creo que lo hagan de gratis. Al menos el espacio que ocupan cuesta. Y le cuesta a los contribuyentes, le cuesta al erario público. Bueno, eso también es chayote. ¿Qué es entonces lo que les molesta? Que López Dóriga haya sido chayoteado por los gobiernos del PRI y del PAN, o que ellos no reciben la cantidad que ha recibido López Dóriga por el tiempo en que lo ha recibido López Dóriga. Este periodismo, que más bien es propagandismo, que es porrismo en la doble acepción de la palabra, que echan porras a un político y además ejercen el porrismo como golpeteo político, esta clase de periodismo es tan deleznable como el del antiguo chayotismo. Entonces, ¿por qué esta actitud purista? ¿Por qué esta actitud purista de tantos periodistas en el cambio de régimen? Entonces no han entendido muy bien cuál es la relación entre el periodismo y el poder. Y que ahora muchos periodistas se quieran hacer los puros solo porque tienen la mano
del Nerón de Palacio Nacional encima de ellos, protegiéndolos, acuerpándolos, brindándoles su sombra y su presupuesto, solo por eso. Ahora son los grandes críticos. Ahora sí están en contra del chayote, como si no supiéramos que el principal, entre comillas, chayote de los gobiernos a los periodistas pasa por los contratos de publicidad gubernamental. Y habrá que preguntarnos, habrá que ver, habrá que averiguar, habrá que abrir los periódicos y las revistas para ver hacia dónde el gobierno de López Obrador está canalizando gran parte de su publicidad. Porros y porristas, más que periodistas. E incluso me gusta la frase, porros y porristas más que periodistas. Dicho sea de paso, si hay un periodista, un monero, al cual yo respeto, porque ha sido muy consecuente con su crítica a todos los gobiernos, es Magú. Denle ustedes seguimiento a las caricaturas de Magú, que hace unos monos ahí terribles que parecen esculturas de José Luis Cuevas. Él siempre ha criticado al gobierno en turno, el que esté, y le ha dado duro y le ha dado palo, lo mismo a Fox, lo mismo a Calderón, lo mismo a Peña Nieto, lo mismo a López Obrador. Es un crítico constante y coherente. Él siempre está enfrente del poder, sea el que tenga el poder gubernamental. Desafortunadamente, hay periodistas, hay moneros que sirven a ciertos intereses en especial. Allá ellos, porque los sexenios pasan, acuérdense, los sexenios pasan, pero el ridículo y la salamería permanecen. 4. La coalición va por México. Es un bloque de contención frente a la dictadura populista que yo aplaudo. Por supuesto que lo aplaudo. Por supuesto que lo voy a apoyar. Por ahí a Mario Delgado se le ocurrió decir que es el tumor, todos unidos contra Morena. No. A ver, no son todos. Detrás de Morena, o sea, hay como dos filas. Pongámoslo en dos filas. De este lado está el PAN, el PRI y el PRD tratando de hacer un bloque de contención contra la dictadura populista, ineficiente, ineficaz de López Obrador y de Morena. Pero enfrente está otra fila, que es Morena. Después vienen dos partidos de hechura salinista, no se nos olvide, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo. Y después viene una chiquillada de estos partidos que sabemos que se van a alinear con López Obrador. El Partido de las Redes Sociales Progresistas, el Partido de Encuentro Solidario y el Partido de Fuerza Social México. ¿Todos unidos contra Morena? No. La inmensa mayoría de los partidos, tanto los viejos como los nuevos, están del lado de Morena. Entonces no es todos unidos contra Morena. A Mario Delgado le hace falta contar y contar bien. Y por supuesto en medio está Movimiento Ciudadano, que dice que se quiere ir solo. La verdad es que Movimiento Ciudadano está jugando el juego de los mercenarios. Quiere quedarse en medio para hacer un partido bisagra, porque ya todo el mundo está previendo que entre estos dos bloques, es decir, el bloque que conforman el PAN, el PRI y el PRD de un lado, y del otro, Morena, el Verde, el partido del PT y los chiquipartidos nuevos, va a haber una gran conflagración. Y lo que quiere Movimiento Ciudadano es estar en medio como partido bisagra para sacar provecho. Es la lógica de Dante Delgado, como si no lo conociéramos. Es la lógica de Movimiento Ciudadano. Tratar siempre de quedar en medio para sacar provecho de ambos lados. Por eso hasta ahorita quiere ir solo, en solitario. ¿Por qué es importante, a mi juicio, este bloque de contención? Miren ustedes, los mexicanos, el electorado mexicano cometió un terrible error, terrible, en el 2018. México es un país con una tradición democrática pequeña, débil, noble, de iniciante, de párvulo. Es la verdad una democracia muy frágil, porque tenemos apenas 200 años como país y durante mucho tiempo,
Primero privó una cultura caudillesca, muy del estilo de Santana y de Porfirio Díaz. Luego tuvimos una especie de dictadura partidaria, un régimen más bien autoritario partidario que fue el Priato, donde la democracia era muy dirigista y muy limitada. Y apenas a partir de finales del siglo XX a la fecha, empezamos a improvisar, a establecer, a instaurar ciertas formas democráticas distintas al pasado, que permitían un cierto avance, una cierta evolución. Eso es un hecho. Pero fíjense ustedes qué bien lo hicimos los mexicanos por mucho tiempo. Con Zedillo, lo primero que hicimos fue quitarle el Congreso al presidente durante la segunda etapa de su sexenio, del 97 al 2000. En esa etapa, en ese periodo, en ese trienio, Zedillo no tuvo mayoría en el Congreso y tuvo que negociar. Después, en el sexenio de Vicente Fox, el presidente nunca tuvo mayoría en el Congreso. Y eso es importante, porque se ve obligado a negociar con la oposición. En el sexenio de Felipe Calderón, lo mismo. El presidente no tuvo mayoría en el Congreso. Lo obligas a negociar. El golpeteo político es más fuerte. Llega Peña Nieto, lo mismo. Un presidente que no tuvo mayoría en el Congreso. Llega López Obrador y el electorado comete un gran error. Darle la presidencia y darle el Congreso, a sabiendas de cómo era este personaje. A sabiendas de lo que iba a suceder. Es obvio, cuando tú conoces el perfil de la persona, el perfil del político, es difícil prever, pronosticar cuál va a ser su comportamiento ya en el gobierno, ya en el poder. Ese fue el gran error que cometió el electorado mexicano. Darle a López Obrador, un tipo psicópata, un tipo psicótico, demencial, contradictorio, autoritario, megalómano, autólatra, vengativo, darle la presidencia y darle el Congreso. Ese fue el gran error del electorado mexicano en el 2018. Caray, se trataba de castigar con el voto al PRI y al PAN, no de joder a México. Así de fácil. Se trataba de castigar con el voto al PRI y al PAN, no de joder a México. Un electorado inteligente le hubiera dado la presidencia a López Obrador, pero no le hubiera dado el Congreso. Pero no pasó así. Ahora, con la coalición Va por México, tenemos la oportunidad de arrebatarle, de quitarle el Congreso a este megalómano, vengativo, ineficaz, ineficiente. En el 2021 tenemos esa oportunidad. No hay que desaprovecharla. Y este bloque, esta coalición Va por México, tiene fundamentalmente esa intención. No, por favor, no vamos a lanzar loas, no vamos a ponernos en plan de idolatría con respecto a estos partidos. Sabemos cómo es la clase política en México, toda, por favor. No ese es el PRI, el PAN, el PRD, Morena, no, es la clase política. Es parte de un sistema, es un sistema. Y sabemos cómo se van a comportar los políticos porque sabemos cuál es la clase de problemas, de deficiencias, de insuficiencias que tiene el sistema político mexicano. No se trata tampoco de idolatrar ahora al PRI, al PAN y al PRD. Se trata de aplicar la teoría de juegos. Se trata de establecer una estrategia de pesos y contrapesos ante un gobierno ineficaz que además poco a poco nos está restando libertades y nos está llevando al precipicio. Nada más, nada menos. Se trata de contener a un deschavetado que está tomando pésimas decisiones. A objeto de que en el 2024 podamos darle la vuelta otra vez a esta situación. Pero ahorita la esencia de la estrategia es el 2021. Quitarle el Congreso de la Unión. En la medida de lo posible, mantener gubernaturas de oposición. ¿Para qué? Para hacer el contrapeso. Una democracia que no tiene contrapesos no es democracia. Es una ficción. Fíjense ustedes qué interesante. Este presidente, este presidentito,
que tanto critica a Porfirio Díaz y está haciendo exactamente lo mismo. Un régimen formalmente democrático, realmente autocrático. Las instituciones públicas, los poderes de la Unión sometidos a una sola persona, que además toma decisiones de forma autoritaria y de forma ineficaz. Inclusive habrá que decir que en alguna parte de su larguísimo Porfirio Díaz tomó algunas buenas decisiones, cosa que no está haciendo este aprendiz de Porfirio Díaz. Hay que darle seguimiento, por favor, al asunto de la coalición Va por México. Punto número 5. Continúa el linchamiento feminista contra Félix Salgado Macedonio. Ya vieron ustedes las noticias, inclusive ahora los colectivos feministas, las pandillas feministas, vandalizaron el edificio de Morena y arrojaron algunas cabezas de cerdo y otra vez insistieron en la idea de que Félix Salgado Macedonio es un violador y que no deben de permitir, Morena no debe permitir que llegue a la gubernatura de Guerrero. Vamos a repetir lo esencial en este asunto. Félix Salgado Macedonio es un político impresentable para la política moderna. Ya lo habíamos dicho en la sesión anterior, en la ocasión anterior. Es un político pedestre, pandillero, vulgar. Es un político que no entiende lo que es la democracia moderna. Hay escenas que lo pintan de cuerpo entero. Una de las más recientes fue cuando dijo, cuando se estaba discutiendo la reforma judicial, es que si el Congreso de la Unión no aceptaba las ideas reformistas de López Obrador con respecto al Poder Judicial, habría que desaparecer el Poder Judicial. Bueno, este tipo de dislates y de tonterías son las que pintan de cuerpo entero a un político como Salgado Macedonio, impresentable desde el punto de vista democrático. Pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de las imputaciones que se le están haciendo con respecto a un delito de índole sexual, que no es un delito menor, es un delito de violación. Otra vez volvemos al asunto de las hordas feministas haciendo acusaciones sin pruebas. Ya es un hábito. Pero no solo eso, son acusaciones sin pruebas que además son manejadas como arma política. No se nos olvide. Fíjense ustedes muy bien cuál es el trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo del asunto? Porque quien está enfrente de Salgado Macedonio, como su competidor dentro de Morena, es Pablo Amílcar Salazar, que es hermano de Heréndira Sandoval. Son hermanos. Heréndira Sandoval es la secretaria de la Función Pública, que a su vez es esposa, pareja, no sé, de John Ackerman. Curiosamente, esas mismas hordas feministas que quieren linchar a Salgado Macedonio no han tocado lo suficiente a John Ackerman, que también tiene acusaciones de acoso sexual y que también fue acusado incluso por su compañera Sabina Berman de violencia de género. Parece que ya la gente se olvidó de ese exabrupto, de ese pasaje en el Canal 11. ¿Qué estamos viendo entonces? Lo que yo he venido diciendo desde hace lustros. Aparte de que sabemos que el feminismo es una ideología irracional, que carece de racionalidad científica, también sabemos que se mueve con estándares de dogmatismo, de fanatismo, de fascismo, de Santa Inquisición. Pero además, utiliza toda su monserga a contentillo, a modo, a conveniencia. Ahora que conviene atacar a Salgado Macedonio, surgen las hordas contra Salgado Macedonio. Cuando convenía atacar a Porfirio Muñoz Ledo, surgen las hordas feministas en contra de Porfirio Muñoz Ledo. Y cuando no conviene atacar a John Ackerman, el silencio. Estamos dándonos cuenta perfectamente de algo que yo vengo diciendo desde hace años, desde hace lustros. El uso político, faccioso, de una ideología irracional, de una mitología dogmática, fanática y fascista.
Díganme ustedes si esto conviene a la democracia. Volvemos a la esencia de las cosas. Si una persona comete un delito de índole sexual, esta es llevada ante los tribunales fallan en su contra, entonces debe ser sancionado. Pero hay un proceso que se debe seguir, hay un debido proceso. Lo que no quieren las feministas es que se siga ese debido proceso, de entrada, y quieren que se condene de inmediato, ipso facto, a una persona por una acusación que no ha sido probada. Esta es la esencia del feminismo, no se nos olvide. Para todas aquellas personas ilusas, torpes, oligofrénicas, tontas, que siguen apoyando esta mitología. Es dar pasos atrás en la línea del tiempo. Es pasar de la racionalidad a la irracionalidad. De la presunción de inocencia a la presunción de culpabilidad. Del debido proceso al juicio de ordalías medieval. Cuidado con eso. Y hoy puede ser Salgado Macedonio. Antes, Porfirio Muñoz Ledo. Y digan ustedes el que gusten, quieran y manden. No podemos permitir que el sistema político y el sistema penal, el sistema jurídico mexicano, quede contaminado por una mitología tan perniciosa como el feminismo. Dicho sea de paso, el siguiente punto número 6, ya casi terminamos, son 6 de 7, es este circo de verdad patético que se carga el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con respecto al asunto de la paridad de género, con respecto a las candidaturas a gobernadores del 2021. Yendo más allá de lo que dice la ley, interpretando más allá de lo que dice la ley, tanto el INE como el Tribunal Electoral, más el INE. El Tribunal Electoral está realmente metido en un laberinto. Pero el INE quiso imponerse por encima de lo que dice la norma para obligar a los partidos a aplicar la paridad de género en donde la norma no establece esa paridad. Obviamente el INE ya está contaminado por la mitología feminista. Luego llega el Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral realmente se divide y no sabe qué hacer. Y entonces saca un dictamen, saca una resolución que resulta ambigua y necesita una reinterpretación. Aquí el asunto es ir de lleno, ir a fondo a una crítica sustancial que también yo vengo haciendo desde hace muchísimos años, que es la de la paridad de género. En general, las cuotas de género. Yo lo he dicho tajante y abiertamente. Las cuotas de género, la paridad de género es un monumento a la mediocridad. Son mecanismos misóginos, eso sí son misóginos, porque denigran a la mujer. Pareciera que no, pero ya les he dicho yo en innumerables ocasiones que el feminismo es el mundo al revés. Se pierde la esencia de la democracia. Les prometo que voy a hacer un video en especial para Antifeminismo México sobre el asunto de las cuotas y de la paridad. Pero aquí quiero decir algo muy elemental, muy elemental. Cuando nosotros pensamos que la estructura demográfica de un pueblo se tiene que trasladar en automático a la estructura política de un pueblo, estamos cometiendo un error terrible, terrible. Pero además, pensar que las mujeres no pueden acceder a los cargos de responsabilidad, demostrando capacidad, mérito, facultad, destreza y conocimiento, es ser misógino. El mecanismo de la cuota de género, de la paridad de género, es misoginia. Denigra a la mujer. No le permite entrar en un sistema de competencia para que demuestre sus facultades en la política, sus méritos en la política, sus conocimientos, sus destrezas en la política. Lo que necesitan las mujeres es un sistema de competencia y de competencias, es decir, un sistema de competición y un sistema donde ellas puedan demostrar de forma objetiva, de forma imparcial, de forma trascendente y también transparente que son capaces de llevar a cabo tareas políticas de alta responsabilidad.
hay dos tipos de mujeres en la política. Las mujeres talentosas, con mérito, con conocimiento, con destrezas, con capacidades, con facultades, que lo único que necesitan es un sistema de competencia en el cual, a través del cual ellas puedan demostrar que merecen ese cargo público. Y también tenemos las otras mujeres que le apuestan a la mediocridad, que le apuestan a la autodenigración. Esas son las que se forman en las filas de la paridad de género. Dos tipos de mujer en la política. Las que quieren demostrar sus competencias en un sistema competitivo, las que no quieren demostrar nada y solo quieren causar lástima para que les den puestos públicos. Lo he dicho y lo vuelvo a decir, el feminismo es pernicioso para la democracia. Haré un video en especial sobre el tema en Antifeminismo México. Finalmente, punto número 7, Nicaragua. Siempre tratamos de traer un tema internacional. No sé si ustedes sepan, en esta semana, hace unos días, el asqueroso régimen sandinista, que es una putrefacción política, siempre ha sido una putrefacción política, ahora es una reforma de ley para que los opositores no se puedan postular como candidatos. Es una ley que inhabilita a los opositores bajo el pretexto de que son traidores a la patria. Fíjense ustedes qué terrible. América Latina otra vez hacia atrás. El régimen sandinista. Asqueroso. A mí sí, nunca me cayó el régimen sandinista, ni desde que empezó en 1979. Nunca me cayó. Pero hoy, menos. Imagínense ustedes en un régimen democrático que se inhabilite a los opositores al régimen considerándolos traidores a la patria, y entonces ni siquiera se pueden postular a las elecciones. Eso es lo que está pasando en Nicaragua. Ya vimos también la semana pasada lo que está pasando en Venezuela. ¿Qué podría pasar en México si permitimos que este régimen populista, comunista, que cercena los derechos fundamentales de los seres humanos, como es el derecho a la libertad y a la propiedad, que los ahoga, que los cercena, que los persigue, que los aprieta? ¿Qué podemos esperar de este régimen si permitimos que siga creciendo? Pues justo lo que está pasando en Nicaragua y en Venezuela. Créanme que Nicaragua y en Venezuela no empezaron así. Empezaron como López Obrador. Con el paso del tiempo se van radicalizando, se vuelven cada vez más locos, más desquiciados, y entonces es cuando va avanzando el cercenamiento de nuestras libertades. Por supuesto, punto número 7, por supuesto que estamos en las vísperas de las fiestas navideñas. Aprovecho para enviarles un fuerte abrazo. Dicho sea de paso, porque siempre mis amigos me cotorrean, ¿no? Porque como saben que yo soy agnóstico y soy anticlerical, no soy creyente, me dicen, ay, ¿a poco tú celebras la Navidad? Y yo les digo, pero por supuesto, porque soy agnóstico y soy anticlerical, no soy pendejo. Y entonces cuando se trata de comer sabroso, de beber rico, de pasarla bien, de hacer una buena convivencia, hasta les cargo los peregrinos y les canto los villancicos. Yo en eso no soy ni fanático ni nada por el estilo, por favor. Eso lo dejamos para otro tipo de mentalidades. Por supuesto que yo celebro la Navidad, por supuesto, lo hacemos en familia. Esta va a ser una celebración atípica, pero quiero aprovechar la oportunidad para enviarles un fuerte abrazo, un saludo navideño, en especial, en esta ocasión, en especial a nuestros amigos de todas las confesiones cristianas, porque me queda muy claro, clarísimo, que en esta guerra cultural contra la ideología de género, los cristianos son muy buenos aliados, y la política se hace con alianzas. Entonces, aunque yo sea un hombre agnóstico y anticlerical, sé
que en esta lucha cultural contra la ideología de género, buenos aliados son los cristianos. Así que en especial para ellos, que esta es una fiesta eminentemente cristiana, especialmente para ellos un fuerte abrazo. Espero que coman muy rico en familia. Les agradezco como siempre el favor de su atención y esperemos vernos en una próxima ocasión antes de que acabe el año, sin duda, porque las noticias están fluyendo y están fluyendo a todo golpe y a todo galope. Por el momento sería todo. Espero que estas reflexiones les sean de utilidad y que esperemos también seguir coincidiendo en estos espacios. Acuérdense, este espacio se llama Licantropía. Yo soy Carlos Baños, les hablo desde la Ciudad de México de este proyecto periodístico de crítica, de opinión y de análisis en tiempos sumamente difíciles para la libertad de pensamiento, la libertad de prensa, la libertad de opinión en México, en este país. Fuerte abrazo a todos, feliz Navidad. Gracias por su atención.